Prepárate para las expresiones más inusitadas, los gestos más extravagantes y las reacciones más sorprendentes de los payasos que se enfrentaron a las sentencias más extrañas del tribunal. Exploramos las experiencias de estos payasos en un tribunal, donde lo más impactante está por llegar. Revelaremos la chocante reacción de un payaso que, siendo un asesino real, antes de enfrentar su condena a muerte, desató un espectáculo de horror que dejó a todos perplejos. Esta es Kimberly Quesar, acusada del asesinato de su compañera de trabajo en el condado de Nassau, Florida. Jordan Beard is Jolene Cummings' cousin. Kessler trabajaba en un salón de belleza llamado Tangles, bajo un nombre falso. Supuestamente había estado fugitiva durante 25 años y era buscada en varios estados. Solo fue descubierta cuando asesinó brutalmente a su compañera de trabajo con unas tijeras y supuestamente deshizo del cuerpo. Esta es Quesar después de ser arrestada y mientras espera el juicio. Are we on mute anyway, so I can say whatever the fuck I want? We're not on mute. Oh, okay. Así fue como se supervisó a ella en la prisión. She began to remove feces from styrofoam trays in the back of her cell and smear it on herself on the walls. She began to throw feces at Smith, Miller, and I. I refuse it. I have refused it. I refuse the public defender's office. Y ella continuamente hacía afirmaciones falsas sobre su antiguo defensor público. Jordan Beard is Jolene Cummings' cousin. Más tarde, fue declarada culpable de homicidio en primer grado y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este es Jeremy Christian, declarado culpable de asesinar a 2 personas en Portland, Oregón. Christian estaba en un tren lleno cuando de repente comenzó un discurso racial contra 2 jóvenes mujeres. Es posible ver a las personas cercanas interviniendo para intentar detener a Christian. Desafortunadamente, la situación escaló y Christian apuñaló y mató a 2 hombres, además de herir gravemente a un tercero. Es posible ver a Christian huyendo de la escena del crimen mientras los pasajeros del tren lo seguían y fue arrestado a cerca de 1 milla de distancia. Durante el arresto, puedes ver a Christian en el asiento trasero del coche patrulla. Christian fue declarado culpable más tarde de 2 asesinatos y un intento de asesinato. Ahora, durante la sentencia, una de las víctimas presenta una declaración de impacto y es en ese momento cuando Christian tiene un colapso. And to Mr. Jeremy Christian, your mom should have swallowed you. You are a waste of breath. And when you die and go to hell, I hope you rot. You ain't gonna be mayor either, bitch. You fucking hoe. You fucking hoe. You fucking up my whole city. George Floyd. George Floyd. I should have killed you, bitch. I should have killed your bitch ass. Everybody knows you're a liar. Everybody knows you're a liar, huh? Después de que Christian fue retirado de la sala del tribunal, el juez lo condenó a 2 cadenas perpetuas consecutivas, además de más de 25 años por sus otras condenas. Did you help do that? Yes, I'm in complicity with that. I've always contended. Don't look at me as an innocent babe of the woods. John Wayne Gacy es recordado como uno de los hombres más malignos que jamás haya caminado sobre la tierra, por explotar y quitar la vida de niños y hombres inocentes. Fue condenado a la ejecución. Vamos a adentrarnos en los últimos días de Gacy, cuando fue condenado. John Wayne Gacy, el monstruo. Para muchas personas, John Wayne Gacy era un hombre amable que adoraba entretener a niños pequeños. Frecuentemente se vestía como su alter ego, Pogo, el payaso, en fiestas que organizaba para toda su vecindad. En 1978, la percepción pública sobre Gacy cambiaría para siempre. La primera señal de alarma sobre Gacy surgió en 1964, cuando fue declarado culpable de explotar físicamente a 2 jóvenes.
in light of all that has been used against me in the media. They've created this fantasy monster image, and it's been going on for the last 12 years. En marzo de 1980, las cosas comenzaron a desmoronarse. Fue condenado por quitar la vida a 33 niños y jóvenes, convirtiéndose en el peor criminal de su tipo en la historia de los Estados Unidos en esa época. El tiempo de Gacy en prisión comenzó incluso antes de ser condenado por la serie horrenda de asesinatos. En 1964, Gacy se casó y se mudó con su esposa a Iowa, donde gestionaba los restaurantes Kentucky Fried Chicken de su suegro. El matrimonio tuvo 2 hijos. Sin embargo, la esposa de Gacy se divorció de él después de que fue acusado de explotar físicamente a uno de sus empleados masculinos en 1968. Durante su estancia en el penitenciario estatal de Anamosa, Gacy rápidamente adquirió una reputación como prisionero modelo. En pocos meses de su llegada, ascendió al cargo de jefe de cocineros y se unió al capítulo de JC para presos, aumentando significativamente su membresía de 50 a 650 hombres en menos de 18 meses. Se sabe que consiguió un aumento en el pago diario de los presos en la cantina de la prisión y supervisó varios proyectos para mejorar las condiciones de los presos. Gacy coordinó la instalación de un campo de golf en miniatura en el patio de recreo de la prisión. Fue condenado a 10 años de prisión, pero fue liberado por buen comportamiento después de cumplir solo una fracción de su condena, pasando solo 18 meses en prisión. Gacy volvió a Chicago, donde fundó una empresa de construcción y se casó nuevamente. Sin embargo, el aparentemente respetable empresario que se involucró en la política local y una vez tuvo su foto tomada con la entonces primera dama, llevaba una vida doble como depredador físico en serie. Se convirtió en sospechoso en diciembre de 1978, cuando las autoridades que investigaban la desaparición de Robert Pist descubrieron que el adolescente fue visto por última vez con Gacy. Tras conocer la condena de Gacy en Iowa, la policía registró su casa en Norwood Park. Percibieron un fuerte olor proveniente de un espacio de rastreo, pero inicialmente pensaron que era de una tubería de alcantarillado dañada. Tras la confesión de Gacy, los investigadores encontraron 29 cuerpos enterrados en su propiedad, además de otros 4 que arrojó a ríos cercanos cuando se quedó sin espacio en casa. Tras su condena, Gacy pasó otros 14 años en prisión antes de ser finalmente ejecutado. Robert Peace was killed by another individual in my home. How did he get to your home? He was transported to the house by another. How did the other, whoever he was, kill Robert Peace? I believe he was strangled. You were there, right? Not during the crime, but I was there afterwards and I watched the removal of the body. Los últimos días de Gacy fueron descritos por Karen Conti, abogada de Gacy. Al final, Gacy no parecía muy preocupado por la inyección letal que lo esperaba. Ella dijo que nunca demostró preocupación por su condena, y ella no sintió que él siquiera se diera cuenta de que eso iba a suceder. En cambio, Conti afirma que en los meses que precedieron a su ejecución, Gacy estaba mucho más preocupado por cuestiones financieras. Represented John Gacy in the last set of his death row appeals. And, you know, when he was being arrested, that was back in the 1970s. I was in high school, and flash ahead all these years, I then get the call to go and represent him. So it was a very interesting experience. I don't believe in the death penalty, so that's the reason I did it. I mean, he killed 33 young men and boys and buried most of them under his house. I mean, this guy was, if you look up evil, his face was there. People still didn't believe, even his neighbors at the end still didn't believe he did these things. Yes. Can you imagine? If you want to charge me with anything, charge me with complicity in 2 of the murders. Just 2? That's all I know about. Según el Estado, Gacy era financieramente responsable de cubrir los costos de su encarcelamiento, pero él deseaba dejar sus ganancias a su familia. Para la ejecución, Gacy fue llevado en helicóptero del Centro Correccional de Menard, en el sur de Illinois, donde había estado preso durante 14 años,
a la penitenciaria de Stateville, en las afueras de Chicago. Para su última comida, Gacy comió pollo frito, camarones fritos, papas fritas y fresas frescas. Conti dice que en las horas antes de su muerte, él no parecía alguien que tuviera solo unas pocas horas de vida. No quería hablar de eso. Quería socializar con las personas que lo visitaban por última vez. Él estaba agradable. Poco antes de la medianoche, Gacy fue llevado de su celda a la cámara de ejecución. Grandes grupos de manifestantes a favor y en contra de la ejecución se reunieron en el exterior. Algunos especularon que las últimas palabras de Gacy fueron «bésame el trasero». Otros relatos contemporáneos sugieren que las últimas palabras de Gacy apuntaron el dedo de vuelta al estado de Illinois. Poco después de la medianoche, el 10 de mayo de 1994, Gacy recibió una inyección letal de 3 drogas.